Saludos, no, vamos a ver el tema de condensadores. Bueno, para comenzar, vamos a decir que un condensador es un dispositivo usado para almacenar carga y energía eléctrica. Consiste en al menos dos conductores separados a una distancia, a veces llamados electrodos. Es más correcto el término de placas de condensadores. El espacio entre los condensadores puede ser vacío, en este caso se le llama condensador vacío, aunque generalmente esté lleno de un material aislante denominado dieléctrico. Aquí vemos dos ejemplos. Aquí tenemos dos placas separadas a una distancia de. Las placas tienen una área, una cargada, una negativa, conectadas a una batería. Aquí le tenemos con un dieléctrico y está enrollado las placas. Aquí vemos más o menos lo que sucede en el tema de cargas y del campo eléctrico. Entonces la capacitancia, digamos, es la capacidad de almacenamiento del condensador. Esto se escribe con una C, se denota con una F. Su medida que tiene que ver con Faraday. Entonces tenemos terminales de batería conectados a un condensador. Si carga el potencial de la batería, mueve una pequeña cantidad de carga Q de la placa positiva a negativa. Condensador entonces permanece neutral por las cargas 2 Q y menos Q en sentido opuesto. En ambos se cumple. En el B tenemos lo que hemos dicho, enrollado. De aquí es necesario hablar de conceptos como lo que es el campo, que es la densidad de la carga superficial sobre la permitiva del vacío. La magnitud del campo es directamente proporcional al de la carga. Aquí tenemos que la capacitancia se nota con la F, que es Farad, y es igual a la carga sobre la diferencia de potencial o voltaje. Un farad es igual a un coulomb sobre un voltio. Significa que puede almacenar un coulomb de carga cuando la diferencia de potencial es de un voltio. Los capacitores o condensadores, como vemos acá, tienen diferentes tamaños y formas. El tamaño de un capacitor no necesariamente está relacionado a su valor de capacitancia. En el cálculo de la capacitancia, asumiendo que tenemos Q, tenemos los capacitores, o sea que tenga Q, determinar el campo eléctrico entre los conductores. Si hay simetría en la disposición de los conductores, se puede usar ley de Gauss. Bueno, se encuentra la diferencia de potencial con estas ecuaciones, la 3 y la 4. Tenemos acá, o 4, cuando el camino de integración conduce de un conductor a otro. Y ya sabiendo el voltaje, sacamos la capacitancia con la fórmula 1 que habíamos visto ya. Capacitancia de condensadores de vacío. Aquí tenemos varias fórmulas de lo que sucede. Ya sabemos lo que es la densidad superficial, que es carga sobre área. Tenemos, ya hemos dicho que el campo es la densidad sobre la capacitancia, la permitida del vacío. El voltaje es igual a distancia por el campo eléctrico, o lo que es igual la carga por la distancia sobre la permitida del vacío por el área. Y la capacitancia hemos dicho que era la carga sobre el voltaje, que esto es igual a la permitida del vacío por el área por la distancia, teniendo en cuenta que se cancela Q. Bueno, en este ejercicio básicamente nos dice capacitor con placas paralelas, los que ya hemos visto. Entonces, separados 1 metro, separados 1 milímetro, y su área es de
un metro cuadrado. Bueno, entonces por aquí escribimos los datos, que son el área, la distancia entre las placas y la capacitancia es el dato que nos piden. Entonces la capacitancia pues es la permitida del vacío por el área sobre la distancia, lo cual pues aplicándolo tenemos esto. Aquí nos dan para el B, nos dan un voltaje, nos piden la carga, sabiendo que capacitancia es igual a carga sobre voltaje, la carga es igual a la capacitancia por el voltaje, entonces tendríamos que la carga es igual al voltaje que llevamos, digo, la capacitancia que llevamos sacado del punto anterior, o sea esta, y el voltaje que nos dan acá, y pues aquí lo tenemos y nos da esto. En este ejercicio es lo mismo, tenemos las placas paralelas, esto se supone que está en el vacío, entonces nos dan la capacitancia, la distancia y el área. Sabemos que la capacitancia es igual permitida del vacío por área sobre distancia, entonces siendo aquí un cambio tenemos que el área, entonces pues tenemos que la distancia pasa a multiplicar y la permitida del vacío pasa a dividir, quedando esto, y aplicándola tenemos esto. Aquí vamos a hablar de otro tipo de condensadores, en este caso son los condensadores esféricos, y podemos obtener la magnitud del campo aplicando la ley de Gauss sobre una superficie esférica gaussiana de radio R. La carga adjunta es más Q, por lo que tenemos esta fórmula 9, el campo entre conductores se da por esta fórmula. Tenemos aquí lo que es el voltaje y tenemos la capacitancia. Aquí tenemos un ejemplo donde dice calcular la capacitancia. Si tenemos radio 1 y radio 2 es un límite que tiende a infinito. Entonces sabemos que esto se puede, como lo vimos en las fórmulas anteriores, representar como una integral. Entonces básicamente tenemos esto, ya que 1 sobre infinito es 0, que es lo que le falta a esta parte de la fórmula, y la capacitancia pues la tenemos acá y da esto. Para condensador cilíndrico tenemos, usando superficie gaussiana, mismo aquí tenemos esta fórmula, campo eléctrico, voltaje, y la capacitancia será la representación de lo que es condensador cilíndrico, que lo vemos acá en esta imagen. Bueno, aquí ya vamos a ver lo que es la conexión en serie, como digamos la de los viejitos bombillos, digamos, de Navidad. Bueno, entonces en este caso está la en serie, la 1 sobre la capacitancia total, la capacitancia de todos estos es igual a 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2 más 1 sobre la capacitancia 3, así hasta pues las capacitancias que se tengan en serie. Bueno, aquí nos dice encontrar la capacitancia sabiendo que hay unos condensadores conectados en serie y estos nos dan acá su capacitancia, que es de 1 por 10 a la menos 6 farads, lo mismo con la 2 es de 5 por 10 a la menos 6 farads, y esta 5 por 10 a la menos 6 también farads, que falta acá. Bueno, pues aquí preparamos reemplazando la otra fórmula. Tenemos capacitancia total, es esto, siendo ahí un despeje, y resolvemos y tenemos que nos da esto. Bueno, cuando los condensadores están en paralelo, simplemente se suman las capacitancias y eso da la capacitancia total. Entonces aquí nos dicen que hay la capacitancia, encontrar la capacitancia neta de los condensadores conectados en paralelo, y nos dicen sus capacitancias, que son lo mismo: 1 por 10 a la menos 6, 5 por 10 a la menos 6 y 8 por 10 a la menos 6. Recordemos que es falso, aquí me falta escribirlo. Entonces la capacitancia total es la suma de cada uno de los tres, entonces sería 1 más 5 más 8, esto es 14, y pues por 10 a la menos 6 farads. Bueno, esto nos dice encontrar la capacitancia neta de lo que tenemos a continuación en la figura. Básicamente esto nos muestra
que acá tenemos serie. Y acá, pues aquí esto lo volvemos una. Y después esta la combinamos, la sumamos con esta en paralelo y pues eso nos va a dar la capacitancia total. Por lo que tenemos, entonces para sacar las que están en serie serían capacitancia 1 y capacitancia 2. Y la de 1 y 2 es esta. Y después la total va a ser la que sacamos acá, que va a ser esta, más la que tenemos, que es esta, y eso nos va a dar la capacitancia total. Haciendo esto, pues tenemos que la capacitancia total es esto, pues que es esto mismo, más esto, que es esto mismo, y pues esto nos da 8.83 por 10 a la menos 6 farads, que es la capacitancia total. Este ejercicio básicamente nos pide la capacitancia total del circuito. Nos dan estos tres datos de capacitancia. Nos dicen que la diferencia total de toda la combinación es de 12 voltios. Entonces encontrar la carga y el voltaje en que pasa a través de cada capacitor. Entonces aquí pues copiamos los datos, o sea las tres capacitancias que tenemos y el voltaje. De acá tenemos que sacar la capacitancia en paralelo de estos dos y luego hacer serie entre lo que nos dio del anterior y la capacitancia 1. Entonces la de acá tenemos que es esto y esto, y la capacitancia total, que es la de acá. Entonces ahí sacamos la capacitancia neta. El voltaje total pues es igual al voltaje 1 que pasan este y el voltaje que pasan 2 y 3. En este caso que ya lo ponemos como en serie. Y pues sabemos que voltaje es igual a carga sobre capacitancia. Entonces hacemos aquí la conversión. Entonces decimos esto. Y Q1 creo que es la misma que Q2. Q1, 2 se me hace. O sea, ya que están en serie, las cargas son iguales de Q1 y Q2 y 3, así que por eso aquí debería ser Q2, 3, pues escribimos Q1. Y pues como ya dijimos Q1, entonces igual a voltaje sobre 1 sobre capacitancia 1 más 1 sobre esa la capacitancia que hemos sacado en paralelo, o sea de C2 y C3. Y pues ya el voltaje 1 es igual a Q1 sobre C1. Voltaje 2 es igual al voltaje 3, que es igual al voltaje total menos V1. Q2 es igual, por lo que ya sabíamos, a la capacitancia por voltaje, en este caso la 2, y la carga 3 es igual a la capacitancia 3 por voltaje. Y resolvemos lo que habíamos dicho, o sea, lo que habíamos preparado: capacitancia total, carga 1, voltaje 1, voltaje 2, carga 3, carga 2, carga 3. Miren a ver si les dio lo mismo, y si no, fíjense desde la diapositiva anterior si les quedó bien o mal. Bueno, aquí tenemos la energía es UC, la que se almacena en un condensador, y pues esta es potencial electrostática y está relacionado con Q y el voltaje entre las placas del condensador. Cuando el condensador cargado se desconecta de batería, su energía permanece en el campo, en el espacio entre sus placas. V es la densidad de la energía, y pues se puede considerar que UC es igual a V por el área por la distancia. De fórmula que aquí me falta anotar, también tener en cuenta. Bueno, en este ejercicio nos dice calcular la energía almacenada en una red de condensadores cuando el condensador está totalmente cargado y sus capacitancias son 12 por 10 a la menos 6 farad, 2 por 10 a la menos 6 farads, 4 por 10 a la menos 6 farads respectivamente. Ya sabemos que es necesario saber también para ejercicio los voltajes.
B1, 4 voltios, esto lo sacamos del ejemplo anterior, recordemos, voltaje 2 es 8 voltios y voltaje 3 es 8 voltios. Preparamos cada una de las tres energías en los condensadores, son estas. Y pues en la energía total es la suma de los tres, de estas tres que sacamos. Entonces resolviendo, sacamos aquí la 1, la energía 2, la energía 3, recordemos que la energía es en joules. Y pues la total es la suma de los tres. Vemos que un desfibrilador de corazón da 4 por 10 a la 2 joules de energía cuando se descarga un capacitor inicialmente de 1 por 10 a la 4 voltios. ¿Cuál es la capacitancia? Nos dicen pues ya la energía porque nos la dan en joules, y el voltaje aquí también nos lo dan. Entonces preparando teníamos inicialmente esta fórmula que ya sabíamos, entonces aquí despejándose pues el ohm medio pasa a ser un 2, esto pasa a multiplicar y el voltaje al cuadrado pasa a dividir, entonces nos queda esto y resolviendo tenemos 8 por 10 a la menos 6 farads. Bueno, vamos a hablar de lo que es un condensador con un dieléctrico. Habíamos dicho que pues un dieléctrico es un material aislante entre las placas del condensador y pues ello afecta la capacitancia del condensador. Tenemos K, aquí vemos esta letra K, aquí tenemos K. K es la constante del dieléctrico y esta varía dependiendo del material aislante que se pone entre las placas. O sea, nos tenemos un material de un aislante de un material A y un aislante de un material B. Estos pueden tener K diferentes. K puede ser diferente de este. O sea, no son iguales. O sea, no todos los aislantes tienen el misma constante del dieléctrico. Bueno, en reglas generales, un dieléctrico pues reduce el voltaje. La inserción de un dieléctrico no afecta la carga de la placa y pues la carga sí mantiene su valor, mientras que la capacitancia pues está dada por esta formulita de acá, que pues aquí la podemos interpretar de varias maneras dependiendo de cuál necesitemos para resolver el problema. Fórmula que nos dice, ya sabemos que esto está relacionado a la energía, que nos dice que en esta nos dice que la capacitancia de un condensador vacío se puede aumentar por factores de K cuando insertamos un material dieléctrico. En la imagen A está cargada el condensador, el capacitor, y tiene un voltaje de V0 y Q0 que permanecen en superficies internas de la placa. En el paso 1, o sea, en la imagen B, tenemos que se desconectan, o sea, la corriente, la batería, o sea, no hay conexión. Y pues se inserta un dieléctrico, o sea, aquí no está insertado, aquí sí se inserta el dieléctrico en el condensador. Cuando se mide el voltaje ha disminuido pues a raíz de esto, la formulita de acá. Bueno, este ejercicio básicamente nos dice que tenemos inicialmente un capacitor, un condensador vacío con una capacitancia de 20 picofarads y nos dice que su diferencia de potencial inicial es de 40 voltios. Cuando es desconectada la batería, pues se pone una pieza de teflón. Entonces aquí hay que diferenciar dos momentos. Aquí, de acá para atrás, está sin un dieléctrico. Aquí le ponen ya el dieléctrico, que es teflón y tiene una constante, el dieléctrico de 2.1 y es puesta completamente entre las placas. Entonces, ¿cuál es el valor de la capacitancia? En este caso, pues me imagino que la final, la carga del plato, de las placas, en las placas, tanto en el inicio como en el final, y la diferencia de potencia entre las placas, me imagino que es el final,
y nos dicen la energía almacenada en el capacitor con y sin el dieléctrico, o sea, energía. Entonces aquí pues notamos todos estos datos que tenemos, que nos dieron, y lo que nos falta hallar, que son estos datos, que son los que nos piden básicamente los puntos. Entonces, carga inicial, pues sabemos que es capacitancia por voltaje, y la capacitancia final. Entonces, aquí qué diferencia. Bueno, la carga, lo sacamos. Entonces, carga normal, ya lo hemos visto desde hace rato. De la capacitancia final, esto obviamente es con dieléctrico, porque aquí vemos la constante K, el voltaje final también. Obviamente después esto es con dieléctrico, porque aquí tenemos también la constante K. Esta es la carga final, que esta sí se saca igual que la inicial, pero pues con los valores de capacitancia final y el voltaje final que sacamos de acá y de acá. La energía inicial pues es la que ya hemos visto, que en medio por la diferencia potencial cuadrado. Esto pues es la inicial por la capacitancia, y la energía final es la energía inicial sobre K, obviamente pues con dieléctrico y sin dieléctrico. Entonces resolviendo, entonces sacamos la carga inicial, sacamos la capacitancia final, tenemos aquí la diferencia potencial final, que es igual al voltaje inicial sobre K, eso nos da 19.05. La carga final tenemos que es el voltaje final por la capacitancia final, eso nos da 8 por 10 a la menos 10 coulombs. Y la energía inicial es un medio por el voltaje inicial al cuadrado por la capacitancia, y la energía final es 1.6 por 10 a la menos 8, o sea, esto sobre la constante del eléctrico, que es 2.1. Entonces esto nos da 7.62 por 10 a la menos 9 joules. Bueno, aquí tenemos el modelo molecular de un dieléctrico. En la imagen A, que es un dieléctrico con más moléculas polares, en A tenemos la ausencia de un campo eléctrico externo. En la imagen B tenemos que en presencia del campo es cero, las líneas continuas indican regiones inmediatas adyacentes a las placas del condensador. Y en la imagen C tenemos un campo eléctrico incluido EI dentro del dieléctrico producido por la carga superficial indicada Q del dieléctrico. En la imagen 2 tenemos un campo eléctrico A, pues con un condensador vacío, y la B podemos ver con un condensador con dieléctrico. Aquí tenemos lo que es K, lo que es EI, lo que hemos dicho de moleculares, y tenemos aquí diferentes formulitas, la constante y la fuerza del dieléctrico de varios materiales. Digamos, en el ejemplo anterior que tenemos el teflón. En este ejercicio nos dicen que la distancia entre los capacitores condensadores es 2 milímetros y el área de cada plato es 4.5 por 10 a la menos 3. Entonces determinar el campo eléctrico entre estos antes y después de que se le ponga teflón insertado. Y B nos dice la carga superficial inducida en la superficie del teflón. Entonces tenemos D, A, E, I, E, F y QF son las incógnitas. Y aquí para resolver tenemos que I es voltaje inicial sobre distancia 2.4 por 10 a la 4 coulombs. EF es igual a EI sobre K, 2.1 es la K del teflón, y 2.4 por 10 a la 4 lo hemos sacado acá, esto nos da 9.52 por 10 a la 3. Para la segunda parte de las cargas tenemos que es igual a la densidad por el campo eléctrico inicial, y de aquí pues sabemos que la densidad es igual a carga sobre área. En este caso la carga es
Q0 menos QI sobre A por la permitividad del vacío, si lo vemos por esto. Entonces de esto tenemos que la carga inicial es igual a, QI es igual a Q0 y menos la permitividad del vacío por el área, por el campo eléctrico. Y tenemos que esto nos da 4.2 por 10 a la menos 10 coulombs. Gracias por la atención prestada.